Listo, muchachos, como nos quedamos viendo, Edad Moderna. La clase de hoy es un poquito cortica porque pues vamos a terminar los temas que vimos en Edad Moderna, ¿no? Entonces, ¿quién me puede hacer el favor de recordarme la Edad Moderna? ¿En dónde nos quedamos? Descubrimiento de América. Me falta un poquito. Galería del Recibimiento, ok. Reforma Protestante, sí, sí, sí. Nos quedamos en Reforma Protestante, listo. Entonces, si nos quedamos en Reforma Protestante, ¿qué nos quedamos más allá de eso? ¿Qué fue lo que más, mejor dicho, si yo se les dijera, muchachos, defíname con una frase, una palabra, Edad Media, Edad Media. ¿Ustedes qué me pueden decir? Humanismo. Humanismo, ok, es una cosa. A ver, ¿qué más? Religión. Religión, uff, bella, hermosa, ¿qué más? Feudalismo. Ok, sí, chévere, 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 chévere. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Familia. Familia, uff, poderosa, también, también, también va, también va. ¿Qué más? No, no se les ocurre nada más, muchachos. ¿Qué pasó? Reinado. Reinado. Bueno, listo, muchachos. Entonces, pasa, resulta, acontece que básicamente, como yo les dije la clase pasada, lo que va a predominar en la Edad Media se resume simplemente en religión. Es religión. Todo lo que tenga que ver con Dios, Dios es la respuesta para todas las cosas. Ay, profe, que a mí me dejó mi novia. Papi, pregúntele a Dios. Ay, profe, que a mí me robaron. Es Dios. Eso se resume en la Edad Media. La Edad Media nos va a contemplar que todo básicamente va a estar contemplado en Dios. Es porque Dios lo quiso. Uf, Natalia se puso la 10. Sí, exactamente. Es porque Dios lo quiso. Bueno, salimos de la Edad Media, ¿no? Pero pues han pasado un reguero de años, pero aún seguimos pensando un poquito lo mismo, ¿no? Pero básicamente la Edad Media se ha regido un poco en lo mismo. ¿Qué va a suceder? Que la Edad Media a nosotros nos va a permitir decir como que, parce, cualquier desgracia que a usted le ha sucedido o le dejó de suceder es Dios. Pero va a suceder una cosa, va a suceder una cosa, la revolución eh, de este señor, de la revolución protestante. ¿Alguno me quiere recordar cuál es la revolución protestante? Martín Lutero. Epa, Martín Lutero. Vamos saliendo de la Edad Media a moderna. Listo. Martín Lutero nos va a decir, hey, parce, tampoco están así. Tampoco, mejor dicho, o sea, la iglesia tiene que abusar de tantas cosas. Porque vimos como en clase anterior que en la Edad Media nosotros nos quedamos de Dios que Dios es todo. Pero en la modernidad van a suceder ciertas revoluciones y una de ellas va a partir de Martín Lutero. Martín Lutero nos va a decir a nosotros como que, hey, parce, ¿cómo así que hay que comprar el cielo? ¿Cómo así que si usted comete un pecado, hay que pagar cierta cantidad de dinero para tener el perdón de Dios? ¿Critica a la iglesia? Sí, efectivamente. Sí, Martín Lutero critica a la iglesia. Y esa fue, mejor dicho, la revolución más loca que hubo en la modernidad. Martín Lutero acaba de ser una figura muy loquísima porque Martín Lutero básicamente se va a encargar de decir,
Parce, ¿cómo así que la iglesia cobra unas indulgencias? Yo a ustedes les conté la clase pasada, ¿se acuerdan que yo a ustedes les dije, parce, cómo es posible que yo no sé, por ejemplo, yo le soy infiel a mi novia? Yo puedo decirle al padre, parce, no, pues padre, yo le fui infiel a mi novia, no sé qué, no sé cuántas, y él me puede decir, "Ah, no, está mal, terrible, hijo, pero si usted le paga una platica a la iglesia, no está mal, se le perdona sus pecados. ¿Y qué le da a usted la iglesia? Ese es el pago de indulgencias, muchachos. La iglesia, usted le da un papel, como un recibo. Como ustedes van y, no sé, compran una libra de arroz en el Lara o en el Oxxo o algo así, la iglesia les da lo mismo. Les da como esa paga, como decir, como que, bueno, este muchacho compró tal cosa. Hubiera pasado conmigo. La iglesia me da un recibo y me lo ha dicho a mí, parce, usted, bueno, ya hasta que se vino a confesar, la iglesia le paga esto. La iglesia a usted le está diciendo, sí, le perdonamos sus pecados, este es el pago de ustedes. Listo, chévere, bonito, bacano. Pero, ¿qué pasa? Es que la iglesia comienza a corromper muy duro. Yo a ustedes en algún momento les hablé que la iglesia comienza a sostener sustentos muy locos. ¿Cuáles sustentos? Que en la Edad Media, no sé, que a tal persona se le murió el papá, pero si usted es de una comunidad pobre, pues, parce, uy, pa, si usted quiere que su papá se vaya para el cielo, tenemos que pagar una cierta cuota que Dios pide. Dios pide que usted pague tanta cosa porque, mejor dicho, si usted quiere que su papito esté en el cielo, toca pagar tanta cosa. Es de ahí la explicación de por qué la iglesia se hizo tan rica. Entendido esto, volvemos a la Edad Media. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa un huevón como Martín Lutero que dice, no, parce, a mí no me gusta eso. A mí no me gusta que la iglesia esté cobrando plata que no es debida. No es debida que usted realmente le cobre al pueblo por tal cosa como el perdón. Realmente, ¿qué es el perdón de los pecados? Se pregunta a Martín Lutero. De hecho, usted lo pueden ir a mirar y realmente Martín Lutero se preguntaba eso. Decía como que, venga, parce, ¿qué pasa? ¿Que es una persona buena de una mala? ¿Por qué la iglesia tiene que cobrar una cuota porque una persona vaya al cielo o vaya al infierno? Porque, bueno, ahí va otra cosa, retomando la clase pasada. Recordemos que nosotros dijimos que básicamente el abismo, el averno y demás, eso es una cosa que se inició en la Edad Media. Martín Lutero criticaba eso. Decía, ¿cómo hace que hay si hay 7 círculos del infierno? Yo me he leído la Biblia al derecho y al revés y no sale eso. ¿Cómo así que existe esa vaina? ¿Cómo así que si yo soy, mejor dicho, una persona que no sé, cometió tal pecado, me voy a ir al tercer círculo del infierno? No, Martín Lutero criticaba eso, decía, marica, yo en la Biblia, yo no encuentro que eso diga. ¿Dónde sale? Literalmente aprendió a pensar. Sí, literalmente aprendió a pensar. Martín Lutero, y por eso es que la iglesia de Martín Lutero se conoce como iglesia protestante, porque Martín Lutero no negaba la existencia de Dios, pero criticaba a toda par lo que la iglesia hacía. ¿Qué pasa? Que yo te les conté en la clase pasada que al final, pues bueno, después de esta reforma protestante, la iglesia va a tener una contrarreforma. Y en esa contrarreforma, pues la iglesia al fin y al cabo, pues no va a aceptar eh, que eso ha sido así. Esperen, muchachos, esperen, one moment, que se me fue la diapo, espera. Listo, va viendo. El caso, Martín Lutero básicamente nos va a decir a nosotros, parce,
eso no va tan así. Nosotros, mejor dicho, o sea, Dios no tiene que permitir ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar, muchachos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Que ¡pum! De esa idea magnífica y decir, mejor dicho, que nosotros, espera, ay, 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 me tengo que compartir, ya, listo. Epa, mm, nosotros vamos a dejar de decir que el poder va a estar en la corona. ¿Por qué? Porque es que nosotros, muchachos, ya veníamos diciendo, no, es que el poder, todo lo que radica, tiene que ver en los reyes. Ya no sé, como vimos en la clase, bueno, clases anteriores, ya venimos diciendo que es que las cosas vienen de los poderes políticos, que hay ciertos rangos. Mejor dicho, usted hace parte de la realeza más loca, o hace la parte media, que es el clero, o usted es pobre. Ya, no hay más. Usted está en alguno de esos tres rangos. Pero se comienza a cuestionar un poco esa vaina. Se comienza a decir como que mierda. Pero yo, ¿por qué soy pobre? Porque nací pobre. ¿Yo por qué no puedo ser rico? ¿A mí qué me impide ser rico? ¿Porque Dios lo quiso? ¿O porque, no sé, el rey lo quiere? Exactamente esas preguntas es lo que las personas hacían en la modernidad. En la modernidad, las personas están cuestionándose de por qué tenían que existir monarquías absolutas. ¿Por qué el hijo de una persona tenía que seguir siendo el rey, pero bajo a qué? No está cuestionando, no está haciendo nada, sino actúa. Es que es una cosa muy curiosa porque uno se pregunta, hombre, ¿cómo en una etapa en la que hubo tanto cuestionamiento, ¿no? Que se dio una revolución intelectual en la que el hombre empezó a pensar por sí mismo, ¿cómo se llegó a que los reyes tuvieran tanto poder? O sea, uno se pregunta como, ¿en qué momento cabe eso? Si se supone que estamos hablando del ser humano y de que se puede tener incluso como eh, una igualdad de que el poder no debe venir por, no sé, riquezas o todas esas cosas. Y resulta, muchachos, que es que hay un momento de quiebre. Nosotros hablamos que cuando pasó la peste negra, que cuando pasó ese cambio, ¿no? Está lloviendo, entonces lo siento, muchachos. Cuando pasó todo eso, se dio un quiebre en la iglesia. O sea, ya no se tenía como todo ese mando porque la gente empezó a cuestionar la iglesia, entonces la iglesia empezó a perder poder. Allí es justamente donde los reyes empiezan a tomar esa parte. Si ya todo no está mandado por la iglesia, pues los reyes empiezan, mejor dicho, a subírseles, mejor dicho, las nubes en la cabeza y ellos empiezan a controlar absolutamente todo. O sea, si usted, mejor dicho, era un campesino, era un comerciante, ya los impuestos no se pagaban solamente a la iglesia, sino que se le pagaban a los reyes. Entonces, por eso también empezaron a tener muchísimo poder. Ahora recuerden el momento del descubrimiento de América. Esto fue financiado también por los reyes. Y justamente cuando ellos empiezan a llegar a estos otros lugares, ¿no? Empiezan a conquistar, empiezan a ver que hay riquezas, empiezan, mejor dicho, todos los reyes empiezan a ver quién es la mejor Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto, muchachos, porque ya vamos a hablar de eso cuando veamos un poquito historia de Colombia, porque se da la caída de Constantinopla y todo el mundo empieza a ver por dónde coge. Empiezan a descubrir nuevos lugares y a partir de ahí se dan cuenta que de eso pueden sacar riquezas. Y ahí es justamente donde la iglesia empieza a tomar muchísimo, muchísimo poder. Entonces, vamos a ver distintos, o sea, en Francia, cuando veamos la Revolución Francesa, en España, como por ejemplo, ay, ¿cómo se llamaba?
Ay, los que financiaron el viaje Isabel de Aragón y, ay, Eh, no, se me ah, fueron los nombres, se me fueron ah, los nombres, pero ay, no, Fernando de Castilla. Fernando de Castilla, epa, 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 Sí, epa, epa. sí. Y vamos a ver, por ejemplo, cuando ustedes vean Revolución Rusa con Didier, que él es el teso para eso, se van a dar cuenta de que incluso en Rusia no se tenían reyes, pero se tenían sus emperadores que se llamaban zares. Entonces, justamente a partir de todos estos descubrimientos, ellos empiezan a enriquecerse, enriquecerse, enriquecerse y empiezan a tener más poder. Entonces, ahí es donde se da como ese apogeo de las monarquías absolutas, que hubo mucho cuestionamiento desde el ser humano, pero pues había ese poder de esa monarquía, que ellos heredaban sus tierras, sus castillos, muchos matrimonios también, o sea, se arreglaban, mejor dicho, si había un príncipe, se casaba con la heredera de otro reino y milagrosamente, mejor dicho, hacían la alianza y se volvían aún más y más y más y más y más ricos. Entonces, es un poco curioso cuando uno lo ve, ¿no? En una época de tanto cuestionamiento, cómo se llegó a que el poder debía estar en una sola persona, pero fueron todas estas cosas, el quiebre de la iglesia y estos descubrimientos y todo esto que permitió que ellos pudieran obtener tanto poder. Ya. Entonces, muchachos, si yo se les digo una cosa fabulosa y hermosa, ustedes, si yo se les preguntara, quiero que me respondan en el chat, para ustedes, ¿qué es un dogma? ¿Qué sería? Ok, doctrina, algo que se puede resolver sin cuestionamientos. Ok, pensamiento, idea. Muchachos, qué buenas respuestas. Pues estamos llegando a eso. Básicamente nos están diciendo que estamos en una situación dogmática. Que entonces vamos a decir, parce, ¿sabe qué? No, pues no sé. Situación actual de Colombia. Sucedió el terremoto. ¿Por qué sucedió? Porque Dios lo quiso. ¿Lo tenemos que cuestionar? No, porque es algo dogmático. Porque no podemos cuestionarlo. Es así. Dios lo quiso. Y es lo que va a suceder desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. Hasta que van a aparecer unos huevones que van a decir, parce, pero ¿cómo así? Pero ¿cómo así? O sea, pues sí, pues la idea de Dios pues muy chévere, muy bacana, muy bonita, pero ¿y qué? O sea, primero, el primer loco de estas vainas, Martín Lutero, decir, ¿cómo así parece que la gente se va al infierno si no paga una cuota? Y después de este huevón va a salir más gente y va a decir, parce, pero ¿cómo así? Que hay muchas cosas que suceden en el mundo y en la tierra que son cuestión simplemente de Dios. No, es que hay un fenómeno, hay una cuestión, hay una explicación que dice que esto sucede por esta y esta otra cosa. Y bienvenidos muchachos a lo que nosotros vamos a conocer después, revolución científica. ¿Qué va a pasar? Está bienvenido. Les presento a las brujas. ¿Ustedes nunca han creído en brujas? Se las presento. Acá están las brujas. Y es que esta gente van a ser los mal condenados brujas. ¿Por qué? Porque esta gente va a postular cosas que desde que no sé, desde una creencia teológica o desde un origen religioso, baila. Usted es una bruja, o usted es un brujo, o no tiene nada que ver. Va a ser una transformación intelectual. Esta gente, ¿qué va a hacer? Que vamos a tener acá a Galileo, vamos a tener a Copérnico, vamos a tener a Epístenes, vamos a tener una mano de científicos loquísimos que van a decir, parce, de pronto las cosas no son obra y gracia del Espíritu Santo. De pronto hay algo más que radica en lo que es la revolución científica. O sea, que de pronto no todo sucede por suceder. Hay una explicación. Para mí, mi papá, Descartes. Uf, Descartes, mejor dicho, no, Descartes.
Es lo mejor que le ha pasado a la humanidad, muchachos, para mí. Y me voy con quien quiera, pero Descartes es lo mejor. ¿Y es por qué? Porque en esta revolución vamos a tener a Nicolás, Nicolás Copérnico, el man que va a ser el heliocentrismo. ¿Ustedes qué piensan por eso? Pues lo que sería ahorita actualmente como el sistema solar. Sí, pero no. Pues sí, o sea, literalmente que, pues bueno, antes se creía que pues el centro era la Tierra, pero llegó este tipo y dijo, no, no puede ser, ¿cómo así? Ustedes me... Básicamente, eso va a ser el Ujú. geocentrismo. Y eso va a tener un origen con Aristóteles. Aristóteles va a ser el primer huevón, marica, con otros filósofo que no me acuerdo bien cómo se llama, pero va a decir, no, pa, la Tierra va a ser el centro de la Tierra. O sea, el centro del universo. O sea, nosotros somos los más chimba. Nosotros somos los que pensamos. Y va a llegar este señor Copérnico a decir, no, pa, resulta que nosotros no somos los más chimba. Resulta que nosotros estamos rodeando el Sol. Nosotros somos un planeta más del montón que está rodeando el Sol. Mm, muchachos, mm, ¿saben qué es lo que le pasó a este hombre por decir eso? No, muchachos, no, eso era un pecado. Eso fue un pecado. Este hombre no puede hacer esa vaina. ¿Cómo así que nosotros estamos rodeando la Tierra? No, paila, este man, mejor dicho, le cayó lo peor de lo peor. Fue hasta tiempos después que dijeron, venga, ese tal Copérnico como que el marica no está tan fumado. Como que pues el marica sí tiene un poquito razón. Kepler, Kepler, Kepler me gusta mucho. Kepler después descubrió el movimiento interestelar. El man dijo, las tierras, los planetas se mueven en elipses. Mm, muchachos, ¿saben la que le cayó a este man? ¿Cómo así que en elipses? Ustedes saben cómo es una elipse, ¿no? O sea, que es como un círculo, pero no es tan bonito. O sea, no, Igual, es achicado. A este man le dijeron, papi, ¿usted cómo va a decir que esa mierda? No, ¿usted qué le pasa? No, señor, es que eso ni siquiera es un movimiento uniforme. No, la Tierra se tiene que mover, es en círculos. Y este señor dijo, no, no, es que la Tierra, los planetas tienen un movimiento exacto y no es uniforme, no es en círculos, no es perfecto, es en elipses. A este man, el hate que le cayó, durísimo. ¿Qué más va a pasar después? Ah, bueno, Galileo. Mm, muchachos, si les contara que a Galileo casi le sacan los ojos. A Galileo casi lo dejan sin ojos directamente. Y es que el man se crea un telescopio tan bacano, tan chévere, que el man comienza a ver las lunas de Venus. Y el man le dicen como que, parce, ¿cómo así que es que Venus tiene lunas? No, señor, es que la única cosa que tiene luna se llama la Tierra. Y el man, no, pero es que mírela. No, 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 esta vaina es inconcebida por Dios. Entonces, también a este señor le cayó una mano. Pero, muchachos, en conclusión, a esta gente básicamente estaba haciendo una revolución. Estaba descubriendo cosas, estaba mirándolas, estaban, mejor dicho, dando avances. Que la sociedad en ese momento, cualquier cosa extraña, novedosa, se resume en
Si no es proveniente de Dios, no existe. Ya, así de simple. Cosas como filósofo medio, científico, etcétera. Sí, 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 Santiago, sí. Ese tiempo era muy loco. ¿Por qué? Porque estamos en una fase. Estamos en una fase en la que nosotros decimos, parce, creemos en, o sea, estamos saliendo, o sea, la edad moderna es muy curiosa, porque llega la edad moderna, pero hasta el final de la edad moderna es que nosotros comenzamos como a observar un poco rezagos de de la Edad Media. Nosotros comenzamos a cuestionar las cosas de la Edad Media. Entonces comenzamos a decir como que, parce, pero es que venga, o sea, no sé, si yo tiro una manzana rodando, no es simplemente porque Dios quiso, es que hay algo más. Es que yo no camino por caminar. De pronto hay una fuerza, junto al Newton. Entonces, cualquier cosa que usted le hallara una explicación diferente a Dios, era mejor hecho impugna. De hecho, como dato muy curioso, no sé si acá hay alguno que quiere estudiar farmacia o química. Felicidades. Ustedes tienen un día. Se llama 31 de octubre. ¿Por qué? Porque es el Día de las Brujas. Porque los científicos y demás somos considerados brujas por eso. No me crean a mí, investiguen. Se lo juro. 31 de octubre, Día del Químico. Pero bueno, em, esta gente estamos básicamente en una etapa en la que, mejor dicho, yo puedo postular una cosa, yo puedo decir, mejor dicho, no sé, la rueda, rueda, así, así de simple. Pero si yo no digo, no, la rueda no rueda, por Dios, yo soy básicamente lo peor del mundo. Pero si yo digo, no, la rueda rueda por una función física que básicamente me habla del movimiento y demás, yo soy lo peor. Y tristemente también que llevaron acá un poquito el bulto, las mujeres. Cualquier mujer, Sarita le habló de personajes pasados en la clase pasada, ¿no? Bueno, para la redundancia. Pero le habló de algunas mujeres que para esta época tristemente eran consideradas brujas porque pensaban algo diferente, que fuera bueno o malo, bueno, qué en cuestionamiento, pero simplemente pensaban algo diferente. Entonces, mejor dicho, pensar algo diferente en este momento de la vida era malo. Si usted era hombre, era malo. Si usted era mujer, era peor. Así de simple. Pero sí eran grandes revolucionarios para mí. Copérnico, Kepler, Galilei. Esa gente era, mejor dicho, gente muy dura. Hoy en día pasa lo mismo, sí, pero camuflado, es diferente. Pero estaban ahí. Pero básicamente la revolución científica es eso, es esas pequeñas ideas. Bueno, pequeñas entre muchas comillas. Yo a ustedes se les digo, muchachos, miren un telescopio y ustedes dicen, ah, pues qué vaina, no, pues yo mide tal cosa. Pero díganle eso a Galileo. El man descubrió unas manos de vainas. O díganle, no sé, eso a Kepler, cómo se mueve una tierra. Decir que la tierra ni siquiera se mueve en círculos perfectos, eso era un pecado. Antes los que... Ey, no, Santiago, así no era. Hoy los que en TikTok. Ey, así no era, así no era. Pero bueno, básicamente esa fue la revolución científica. Preguntas, dudas, hasta ahí. ¿Bien? ¿Sí? Ok, ok, listo. Sigamos, básicamente. Y llegamos a la ilustración. ¿Qué pasa? La ilustración es una loquera, muchachos. Uf, la ilustración es una loquera, pero muy dura.
Y es que básicamente esta gente va a decir, parce, pues pille que eso es lo que es el tal Kepler, pues el huevón no está tan loco. Algo tenía razón. Y ese Galileo, mm, pues como que pues de pronto, o sea, como que tampoco está tan así. Y acá la gente, muchachos, dejar un poquito de lado la idea de que Dios es el motor de todo y comienza a usar un poco más lo que ellos llaman el pensar. Esta gente comienza a decir, no pase, nosotros nos debemos de ver, esa es la razón. No todo es Dios. Tiene que haber una parte de razón y cuestionamiento de lo que sucede. Y por eso es que esta vaina va a ser un movimiento intelectual y filosófico. ¿Guiado por qué? Básicamente por la razón. ¿Y quién va a motivar la razón? La ciencia. Así de simple. Esta gente básicamente se va a comenzar a cuestionar qué es la razón, qué va a ser la libertad, qué va a ser la igualdad, qué va a ser la división de poderes. Y muchachos, yo no les cuento más porque esto es nuestro siguiente capítulo cuando veamos edad contemporánea, pero esta gente básicamente se va a estar diciendo, parce, ¿cómo así? ¿Cómo así que la iglesia, si ese, si ese tal revolucionario de una iglesia protestante estaba diciendo que no, que es que Dios no tenía que comprar un diezmo? ¿Cómo así que ese otro tal está diciendo que no, que la tierra no tiene que ser totalmente esférica? ¿Cómo así que yo tengo que cuestionarme la igualdad? No, esta gente va a comenzar a formular unas ideas y una mano de cosas que, oh sorpresa muchachos, a que no adivinan, la constitución política y la democracia de cualquier país está constituida a base de esto, porque unos huevones se pusieron a cuestionarse eso. Ahí está, eso es la ilustración. Unas personas que comienzan a cuestionar y decir, parce, Dios no es la raíz de todo. Y ahora, ¿que esta gente era atea? No, tampoco. Eso es un mito. Esta gente tampoco era atea. Esta gente decía, sí, parce, yo puedo creer en Dios, pero eso a mí no me desmie decir porque el Padre cobra más que yo, o porque es el concepto de igualdad que yo tengo no equipara al que hay en otros lados. Esta es lo que es realmente la ilustración. ¿Y qué va a traer esta vaina? Muchachos, bienvenidos, capítulo después, Revolución Francesa. Esta gente se va a cuestionar toda esa vaina. Se va a decir, parce, ¿cómo así que hay una persona que tiene más derechos que yo y que está aportando? ¿Cómo así que el pueblo se está aguantando de hambre? ¿Y dónde queda la libertad? ¿O dónde queda la igualdad? ¿O qué es ni siquiera la división de poderes? Porque antes que llegara la ilustración, bienvenidos, ni siquiera existía. Todo era guiado básicamente por el rey. No había nadie que cuestionara realmente al rey. Tal vez lo existió, tal vez en la época del Imperio Romano, que estaban básicamente los patricios y demás, pero no había realmente un poder hasta esta época que dijera, parce, ¿qué procede? Y esta gente va a estar impulsada y demás, y van a ver acá una cosa que pues de pronto no hay una diapositiva que se llama el despotismo ilustrado. ¿Ustedes qué creen cuando yo les digo esa cosa? Bueno, les voy a enseñar qué es el despotismo ilustrado. Pues resulta que hay unos reyes. Estos reyes, al escuchar toda esta cosa de la ciencia y demás, y la educación, se les ocurre una cosa.
y dijeron como que, uy, parce, saben que la educación es como chimba, pero yo no quiero que todos aprendan lo mismo. Ejemplo, yo soy el rey de ustedes y ustedes me dicen, ay, profe, nosotros queremos aprender análisis de la imagen. Y yo digo, uy, chimba, muchachos, ¿saben qué? Esa idea de que ustedes aprendan me parece chimba, pero no, pero ¿saben qué? Yo quiero que ustedes aprendan de matemáticas. Les está dando educación, ¿no? Pero no lo que ustedes quieren. Ustedes me dicen a mí, no. Y que nos asuma, uf, ese Santiago, uf, no, ese Santiago, mejor dicho, no, lo van a nombrar cónsul. Uf, qué ejemplo tan chimba. Literalmente es eso. Ese es el despotismo ilustrado. Resulta que acá van a haber unos reyes que van a decir, pues, parce, yo quiero que mi pueblo aprenda, pero no quiero que aprenda lo que realmente necesitan, sino lo que yo quiera. Ustedes pueden querer matemáticas, pero yo quiero darles educación. Y yo digo, análisis de la imagen. Sí, les estoy dando educación. ¿Qué es lo que quieren? Pues no, pero les estoy dando. Básicamente, bienvenidos muchachos, despotismo ilustrado y bienvenido a los reyes déspotas. Eso es el despotismo. ¿Es hasta vigente actualmente? Sí, 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 realmente sí. Pensar en el pueblo sin la opinión del pueblo, efectivamente. Así es el despotismo ilustrado. Se trata básicamente es, vea, hay una frase que lo resume todo, que es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Así de simple. Nosotros, hey, hey, muchachos, no me tienten la lengua, no me tienten la lengua, no me hablen de política porque me ofendo. No, muchachos, no me tienten, no me tienten. Entonces, le cierran el YouTube, básicamente, no cierran el YouTube. Pero básicamente eso es el despotismo ilustrado. Eso es, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Yo a ustedes les puedo ofrecer una cosa, pero el pueblo tal vez quiere otra. Pero yo les estoy diciendo, hey, muchachos, al fin y al cabo, les estoy dando eh, educación. Gobierno pendejo, básicamente. Entonces, básicamente, esta gente que va a pelear igualdad jurídica, ya acá vamos a pensar un poquito más en los derechos. Va a llegar acá gente que va a decir como que, uy, papi, pero las cosas no son así. Nosotros queremos igualdad bajo la ley. ¿Cómo es esa vaina? Entonces esta gente va a comenzar a pelear, van a comenzar a darse cuenta que hay una... que está- Ojo ahí, nuestra siguiente clase, Revolución Francesa. No les puedo decir que son los estamentos porque los spoileo, pero hay gente que se comienza a cuestionar qué es esa vaina. ¿Cómo así que hay una clase más rica y una clase más pobre? Dejémosla ahí. Libertad. Esta gente se va a cuestionar. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad libre de pensamiento, libertad libre de expresión, libertad de religiosa, libertad política? ¿Qué es esa vaina? Esta gente en la revolución industrial, y digo, revolución en la ilustración, se va a comenzar a cuestionar todo ese tipo de cosas. ¿Por qué me confundí con industrial? Porque va a pasar también. Son dos cosas. Van a haber dos revoluciones muy locas. Para mí, la ilustración y la industrial. Pero estamos hablando de la ilustración. Perdonen, muchachos, me confundí. Pero esta gente se va a cuestionar básicamente de lo mismo. Mm, ¿Qué vamos a tener más acá? Muchachos, no les puedo hablar más porque en verdad esto nos queda para nuestra clase francesa. Dios mío. Y les voy a botar un tema, muchachos. Y ustedes no vieron los Juegos Olímpicos y no escucharon a Gojira. Ustedes no saben de nada, no, muchachos, fallaron muy duro. Bueno, mejor dicho, voy a preguntar
¿Alguno conoce a Gojira? La manito arriba que conoce a Gojira. ¡Ay, sí conocen a Gojira! No, esta gente le sabe mucho. Bueno, ¿ustedes se acuerdan si cuando vieron la presentación de Gojira en los Juegos Olímpicos? Gojira presentó una vaina con la Revolución Francesa. Uf, muchachos, vamos a hablar de María Antonieta. Todo bien, todo bien, todo bien. Confíen en mí, vamos a hablar de María Antonieta. Ya vamos a ver. ¡Oh! Uy, Santiago. ¡Ah! ¿Qué no sabes? ¿Gojira? ¡Ah! Gojira es muy bueno. No, Gojira es muy bueno. No sé si ustedes sabían, pero la canción de Amazonia, con todo lo que recaudaron con esa canción, fue donado para el Amazonas, por la catástrofe que ha sido ¿qué? De los incendios. Pero bueno, no, ya, no, si yo no hablaba de Gojira, yo no estaba feliz. Ay, no, muchachos, entonces básicamente, ¿qué va a pasar? Que van a aparecer personas como Voltaire, Voltaire que me va a hablar a mí de la libertad de pensamiento, libertad de expresión, tolerancia religiosa, me va a hablar ese man, Montesquieu, ¿qué me va a hablar ese man? Me va a establecer un poder, una edición de Estado, ¿qué va a ser? Sí, señores, ustedes se lo preguntan, ¿por qué Colombia se divide como el poder de Estado que está? Básicamente se le ve a un señor llamado Montesquieu y este señor que dijo que va a existir una vaina llamado poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ya, sí. ¿Quién más en Colombia fue el primer huevón que tradujo la Revolución Francesa al idioma colombiano? Al español, básicamente. ¿Quién fue? Antonio Nariño. Efectivamente, muchachos, Antonio Nariño aprendió de los franceses. Exactamente. Entonces, ¿nosotros leemos a la ilustración? Sí, señores. ¿Que está mal? También. La ilustración está mal para nosotros. ¿Por qué? Lo vamos a verla cuando veamos Colombia. ¿Por qué la ilustración de pronto llegó mal? Ya vamos a ver por qué llegó la ilustración mal. Pero básicamente esta gente se va a cuestionar todas estas cosas. Rousseau. ¿Rousseau qué va a hacer? Rousseau nos va a hablar, por ejemplo, digamos, no sé, perdón, la soberanía. Nos va a hablar del contrato social. Nos va a hablar de la participación política, de que cada uno, ustedes, siendo pobres, ricos, lo que quieran, pueden decir quién puede ser su líder. Eso nos va a Rousseau. Precisamente, por eso es que nosotros, mejor dicho, nosotros decimos Revolución Francesa es lo mejor del mundo. Pero no, es que mejor dicho, yo acá les puedo hablar de nombres. No, ¿saben qué? Eso lo dejo para otra clase. Todo bien, hablemos de Revolución Francesa la siguiente clase. Porque hay unos nombres que, Dios mío. En conclusión, no sé a qué te refieres. Esta gente que se cuestiona, los ilustrados, ¿por qué el rey debe tener poder? ¿Porque Dios lo quiere? Esa es la pregunta que hacen los ilustrados. Y si ustedes saben resolver esa pregunta, ustedes son ilustrados. Así de simple. Esta gente nos va a hablar de derechos, de libertad, de soberanía, de diversión de poderes, de gobiernos limitados. Esta gente es lo que básicamente nos va a querer predicar. ¿Qué va a ser después de esta vaina? Esta gente es tan loca que básicamente después va a influenciar la independencia de Estados Unidos, independencia de Francia. Y ya sabemos cuando suceden estas cosas, que básicamente América y todo lado, ¿qué? ¿Que yo sé cómo? Claro que sí. Mejor dicho, no, acá sin pena. Si quieren funarme, fúnenme, pero yo
Si yo hubiera nacido, hubiera sido ilustrado. No, esta gente en verdad, ¡ja! No, yo me la parchaba con Rousseau. Rousseau era mi parcero y Voltaire, yo me iba a echar polo con Voltaire. Vamos a poner, pero ¿por qué van a poner ahora? Pero sí, básicamente hablar de ilustración, eso es lo chévere. Que básicamente esta gente va a dar un cambio. Ay, ya, canciones, ya, canciones, todo bien. Pero esta gente va a dar un cambio en la situación eh, política, económica, de idiosincrasia del propio pueblo. Por eso es que esta gente es tan importante, que vamos a indagarlo más en Revolución Francesa. Ahorita no se los puedo dar. ¿Por qué? Porque la siguiente clase. ¿Y por qué más? Porque ya hasta tarde. Pero básicamente quiero que se queden con esa idea. Ya en la siguiente clase les hablaré más profundamente de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire. ¿Quiénes son estas personas importantes para la ilustración y precisamente para la Revolución Francesa? ¿Y por qué es tan importante? Porque es que se da una Revolución Francesa. Pero quiero que se queden, si ustedes me piden algo, básicamente, que la ilustración es ese paso ideológico de pasar. Uy, yo me acuerdo, uy, no me enteras, es que no las puedo contar a ustedes, es que es muy funable. Es que es refunable. Pero un amigo a mí una vez me dijo, eh, ¿cómo es que me dijo ese huevón, el viejonel? Eh, espera, antes que les diga. Bueno, ¿ustedes conocen cómo se llama este sistema ideológico que estamos ahorita? Básicamente, no, urbanismo no. Estamos hablando básicamente del antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? A ver, muchachos. María Antonita, no. Ah, ah. Brian, cállate esa boquita. Listo. Ok, el hombre, el centro de todas cosas. ¿Cómo se llama cuando es Dios sobre todas las cosas? Teocentrismo. Uf, no, no, estos chinos están pero volados. Yo me acuerdo que un amigo que es, uy, es que sí, hijo de puta, sabe mucho de historia. No, es que sabe demasiado. Pero ahí me dice, marica, la idea más antropocéntrica del hombre fue que creó un dios a imagen y semejanza. ¡Buf! ¡Buf! Se madre cuando me contó esa vaina. Dios. Pues mentira no es. ¡Uy! ¡Uy! Por eso yo les dije, es cuestionable. Es una, sí, es dura, es durísima. No, mi amigo, no, es que yo les cuento de mi amigo, el viejo Nel, uf, hace marica a mí me enseñó muchísimo, pero, uf, se marica sí, uy, se tiraron unos factos, bueno, unas cosas, pero muchachos, básicamente, a mí lo que me importa en este momento es que ustedes lo funamos. ¡Ey! Yo no lo dije, yo lo dijo mi parcero. Ey, yo no lo dije, lo dijo mi parcero, yo lo digo mi parcero, todo bien, no, no me ponen, todo bien, muchachos, todo bien, todo bien. Pero a mí me importa que ustedes entiendan dos cosas, ¿qué es el teocentrismo y el antropocentrismo? Ya,
¿Ustedes entienden qué son esos dos términos? Ya saben mucha vaina, ya lo entienden. Y es lo que hemos venido diciendo desde varias clases. Yo les hago la pregunta a ustedes. Bueno, no sé si el que me puede cortar la grabación. Yo ya como voy a poner a coger un poquito a los estudiantes. Pero básicamente es que aprendan esas definiciones. Si ustedes no aprenden esas definiciones, no, muchachos, no estamos en nada. Y básicamente que aprendan qué es la ilustración. Pues, ¿qué son? Sí, pausala, porque después me pongo más funable y la gente ya no me comprende.